Sur de la Unión Soviética, finales de los años 80. Una estación de tren casi vacía, el aire es frío, la gente camina rápido, nadie quiere quedarse demasiado tiempo afuera. Un adolescente espera que el tren lo lleve a casa. Tiene las manos en los bolsillos, mira el reloj, mira las vías y entonces un hombre se acerca. No parece peligroso, no levanta la voz, solo inicia una conversación. Tal vez pregunta algo simple, una dirección, o tal vez dice que conoce un camino más corto hacia otra estación y el adolescente duda. Pero el hombre parece normal, solo otro pasajero más. Caminan juntos, se alejan de la estación y desaparecen entre los árboles. Durante más de una década, escenas como esta ocurrieron una y otra vez en la región de Rostov. Niños, adolescentes, mujeres jóvenes desapareciendo cerca de estaciones del tren. Mientras el gobierno insistía en algo muy claro. En el sistema soviético, los asesinos seriales no existen. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de Andrei Chikatilo. El hombre que durante más de una década asesinó a decenas de personas y el monstruo que un sistema entero se negó a reconocer. Y antes de comenzar, si te gusta el True Crime contado con contexto, psicología y narrativa profunda, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos crímenes, intentamos entender cómo se forman los monstruos. Y ahora sí, vamos a darle. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea rural de Ucrania, que en ese momento formaba parte de la Unión Soviética. Su infancia ocurrió en uno de los periodos más duros de esa región. La pobreza era extrema. La guerra acababa de devastar al país. Su padre fue capturado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y pasó años como prisionero de guerra. Cuando regresó, no fue tratado como héroe. En la Unión Soviética, muchos prisioneros de guerra eran vistos con sospecha. La familia vivía con estigma y pobreza. Chikatilo creció como un niño tímido, callado, torpe socialmente. En la escuela lo molestaban. No era fuerte, no era popular y desde joven desarrolló profundas inseguridades, especialmente relacionadas con su capacidad para relacionarse con otras personas. Mientras otros jóvenes desarrollaban relaciones normales, él acumulaba frustración, vergüenza y resentimiento. A pesar de estas dificultades, Chikatilo logró estudiar. Consiguió trabajo, durante un tiempo fue profesor y más tarde trabajó en diferentes empleos administrativos e industriales. Se casó con una mujer llamada Feodosia Odnacheva. Tuvieron 2 hijos. Desde afuera parece un hombre completamente normal. Un ciudadano soviético promedio. Un trabajador, un esposo, un padre. Y esa apariencia fue una de las razones por la que tardaron tanto en descubrirlo. Porque nadie imaginaba que alguien así pudiera esconder algo tan oscuro. El primer asesinato conocido ocurrió en 1978. Una niña llamada Yelena Zakatnova, de 9 años, desapareció en la ciudad de Shatsky. Poco después fue encontrada sin vida cerca de un río. El crimen conmocionó a la ciudad, pero la investigación cometió un error enorme. La policía arrestó a otro hombre, Alexander Kravchenko. Fue condenado y ejecutado. Años después se descubriría que probablemente era inocente. Y mientras tanto, el verdadero asesino seguía libre. Después de ese primer crimen, los asesinatos reaparecieron a principios de los años 80 y comenzaron a seguir un patrón. Chikatilo viajaba frecuentemente entre ciudades usando trenes regionales. En la Unión Soviética, millones de personas se movían así todos los días. Eso le permitía moverse sin levantar sospechas. Las estaciones de tren se convirtieron en su lugar de casa. Ahí encontraba víctimas vulnerables, adolescentes que viajaban solos, personas buscando trabajo
niños esperando transporte. Se acercaba con una conversación normal, a veces ofrecía ayuda, a veces ofrecía dinero y después los convencía de caminar hacia un lugar cercano. Un bosque, un sendero, un campo. Lugares donde nadie vería lo que iba a pasar. Durante más de una década repitió ese mismo patrón. Viajar, buscar víctimas vulnerables, convencerlas de alejarse de la estación y desaparecer en el bosque. Para mediados de los años 80, la policía ya sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Había demasiadas víctimas, demasiados cuerpos encontrados en lugares similares, muchos cerca de rutas ferroviarias. Pero había un problema enorme. La Unión Soviética no tenía experiencia investigando asesinos seriales. Y además, admitir que existía uno era políticamente incómodo. Aún así, finalmente se creó un grupo especial de investigación. Uno de los investigadores principales fue Víctor Burakov. Burakov estaba convencido de algo. No eran crímenes aislados, era un solo asesino. La policía inició una de las investigaciones criminales más grandes de la historia soviética. Miles de personas fueron interrogadas, se revisaron registros de trenes, se analizaron rutas, se entrevistaron sobrevivientes. Poco a poco comenzaron a construir un perfil. El asesino era probablemente un hombre adulto, alguien que viajaba constantemente, alguien que sabía cómo acercarse a jóvenes sin levantar sospecha. En cierto momento de la investigación, Chikatilo fue detenido brevemente, pero ocurrió algo increíble. Las pruebas de sangre no coincidían con la evidencia encontrada en las escenas, así que fue liberado. Lo que nadie sabía era que Chikatilo tenía una condición genética rara llamada no secretor. Eso hacía que su tipo de sangre no coincidiera con ciertas pruebas biológicas. Ese error permitió que siguiera libre y los asesinatos continuaron. Para finales de los años 80, la policía estaba desesperada. Sabía que el asesino utilizaba trenes, así que comenzaron a vigilar las estaciones. Agentes encubiertos patrullaban plataformas, observaban pasajeros, buscaban hombres que se acercaran a jóvenes solos. Durante semanas observaron miles de personas hasta que finalmente algo llamó la atención. Un hombre fue visto saliendo de un bosque cerca de una estación de tren. Parecía nervioso, desarreglado, con la ropa sucia. Ese hombre era Andrei Chikatilo. Los agentes anotaron su nombre y comenzaron a seguirlo. Durante varios días observaron sus movimientos. Descubrieron que viajaba constantemente entre ciudades y algo más inquietante. Muchas de sus rutas coincidían con los lugares donde habían aparecido víctimas. Eso fue suficiente para detenerlo. Cuando comenzó el interrogatorio, al principio negó todo. Pero los investigadores comenzaron a confrontarlo con evidencia, los patrones, las rutas, los tiempos, los lugares y poco a poco comenzó a hablar. Primero un asesinato, después otro y luego otro. Al final, confesó más de 50 asesinatos. En 1992 comenzó el juicio. Chikatilo fue colocado dentro de una jaula metálica en la sala del tribunal. El público estaba lleno de familiares de víctimas. La tensión era enorme. Después de meses de proceso, fue declarado culpable de 52 asesinatos. Y en 1994 fue ejecutado. Un disparo y el caso terminó. Pero la historia de Chikatilo no solo es la historia de un asesino. Es la historia de lo que pasa cuando una sociedad decide ignorar el problema. Durante años, las señales estuvieron ahí. Las desapariciones, los patrones, los cuerpos encontrados. Pero mientras el sistema decía que un asesino serial no podía existir, nadie
estaba realmente buscándolo. Y esa es la parte más inquietante, que el monstruo no solo existía, estaba caminando entre millones de personas, mientras todos repetían la misma frase: esto no puede estar pasando. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios Rostov. Así nos damos cuenta de quién realmente escuchó la historia completa. Y si te gustan este tipo de episodios, no te olvides de seguirnos. Recuerda que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrio inpod. Y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Suscríbete y escúchanos porque aquí hablamos de los extremos de la conducta humana y de lo que ocurre cuando la sociedad decide mirar hacia otro lado. Hasta el próximo.